será juzgado como adulto según las autoridades. El estudiante abrió fuego en esta escuela secundaria de Georgia y mató a 4 personas el día de ayer, obligando a los alumnos a refugiarse en sus aulas y más tarde en el campo de fútbol americano, mientras la policía rodeaba el campus y los padres llegaban corriendo para averiguar si sus hijos estaban a salvo. Las víctimas mortales fueron identificados como 2 estudiantes y 2 profesores de la secundaria Apalache en la ciudad de Windsor, a 1 hora de Atlanta. Los fallecidos eran 2 adolescentes de 14 años y los instructores Richard Aspinwall, de 39, y Christina Irimi, de 53. Al menos 9 personas más y un profesor fueron trasladadas con heridas. Se espera que todos sobrevivan y que se controle la situación en cuanto al tema de la salud mental porque están muy asustados aún los estudiantes. La frase cierre total apareció en una pantalla durante la clase de salud y las luces comenzaron a parpadear. Una de las alumnas y sus compañeros se apilaron en pupitres y sillas delante de la puerta para crear una barricada. Otra alumna, llamada Kaylee Abner, estaba en clase de geometría cuando escuchó los disparos. Ella y sus compañeros se agacharon detrás de la mesa del profesor, quien empezó a voltearla para atrancar el acceso al aula. Un compañero que estaba a su lado rezaba y le daba la mano mientras esperaban a la policía. Cuando los estudiantes fueron llevados a la cancha de fútbol, y esto es bastante aterrador, Abner vio a los profesores que se habían quitado la camisa para ayudar a atender a los heridos de bala. 2 guardias de seguridad de la escuela se encontraron con el tirador minutos después de que se emitiese el aviso y el sospechoso y un alumno de la secundaria se entregaron de inmediato y fueron detenidos. Está acusado de asesinato como adulto y de también portar un rifle de asalto. Pero la situación aquí es un poco más delicada, porque este adolescente había sido entrevistado luego de que en mayo del 2023 el FBI recibió pistas anónimas sobre amenazas online de cometer un tiroteo en una escuela no especificada. El FBI identificó las amenazas y derivó el caso al Departamento de Policía del Condado de Jackson, que está al lado de Barbour. La oficina del sheriff entrevistó al menor, que entonces tenía 13 años. Él en ese momento tenía armas de caza en casa, pero que el joven no tenía acceso a ellas y que estaba bajo supervisión. El adolescente negó haber realizado amenazas por internet y dijo que había sido una equivocación. Las autoridades alertaron a las escuelas para que vigilaran al adolescente, pero no había una causa probable para tomar medidas adicionales. Según Hosey, la División Estatal de Servicios para Familia y la Infancia había tenido contacto con el joven e investigará si esto guarda relación con el tiroteo. El FBI reveló que el sospechoso utilizó un arma de plataforma tipo AR, pero no se sabe qué modelo era exactamente. En una conferencia de prensa en vespertina, Smith, a quien se le quebró la voz al empezar a hablar, dijo que nació y creció en la comunidad y que sus hijos estudian en una escuela local. Me duele el corazón por estos niños, me duele el corazón por nuestra comunidad, pero quiero dejar muy claro que el odio no prevalecerá en este condado. Quiero que esto quede muy claro y que se sepa que el amor es lo más importante sobre lo que ocurrió hoy. El tiroteo que se dio el día de ayer, pues fue muy lamentable, al menos cerca de 20 heridos. Dicen muchos alumnos que había un río de sangre en los pasillos de la escuela y muchos de ellos se despidieron por mensaje de texto de sus padres porque simplemente pensaban que iba a ser su último día. Qué triste, Giovanni, esta situación aterradora definitivamente. Y el escuchar a estos alumnos cuando dicen que le escriben a su madre, mamá, te amo porque, pero me voy a morir porque están disparando en la escuela. O sea, no sabes cómo manejar esa situación. Wendy, déjame decirte que eh, este momento es tan crítico, pero lo hemos vivido en el 17, creo que fue la matanza de Park, ¿no? En De la Parkland. Parkland, sí. Este muchacho de apellido eh, García, ¿no? Bueno, este muchacho, un asesino, mató a tantas personas ahí.
Y el problema es que tú lo ves venir en la trayectoria que analizaban Ujú. a este muchacho. Estoy hablando del 2017 y nadie hizo nada. Ese muchacho tenía un comportamiento Cruz es el de apellido de él. apellido Cruz, García. Ujú. Retiro lo dicho de García, es de apellido Cruz. Eh, este muchacho, todos los síntomas que tenía Ujú. eran similares a los que tiene este muchacho. O sea, él había dado un anuncio, o sea, él había dado señales de emergencia. Y que no. Entonces venimos y confundimos, y a los padres nos tratan de confundir los políticos diciendo no, deberían de pasar una ordenanza donde eliminen la parte de la segunda enmienda de los Estados Unidos. Ujú. Lógico que en aquel entonces, cuando era la segunda enmienda, no habían ese tipo de armamento que hay ahora. Pero hay otro de los casos que nadie habla, es que dicen los fundadores de la patria, de los Estados Unidos, que le pedían a todos los seguidores que nunca hicieran cambios Ujú. de las enmiendas que habían pronunciado, esas 10 enmiendas que habían empezado a hacer ellos, Ujú. porque esa era la base de la dureza que tenía nuestra gran nación. Ujú. Entonces, ese por un lado, que no lo dicen, que son intocables estas enmiendas no las pueden bajo y no porque fulano de las armas o porque menganito dé dinero para las armas, pero hay otra cosa importante, que queremos tapar el sol con un dedo, porque miramos el comportamiento de estas personas y el comportamiento de estas personas no es normal. No. Un tipo que lo entrevistaron o que le hicieron hace un año y pico Ujú. o 2 años y dice que él quiere matar, que su proyecto es matar y que nosotros nos quedemos como que si es normal. ¿Sí? Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, una señora de 92 años manejando. Y ahí, mira, y ahí es donde son las ordenanzas que están mal hechas. Y que cometió, o sea, una tragedia. Pero, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿A los carros por permitir que una persona se pueda subir al volante? No. Tienes que acusar a las personas que realmente son las responsables. Y una de las personas que son las responsables es el departamento de licencia. Claro. Porque yo creo que una persona, No puedes emitir una licencia así. ya a la edad, Wendy, ya a la edad yo creo, sin que me perdonen, pero ya a la edad de 85 años, ya tú ya no puedes manejar. No, y que tus sentidos no Ya- son los ya- mismos, la ya- habilidad ya de responder tampoco. 85 años, yo creo que ya ahí es el tope de la Y ya línea. empieza con la vista a estar Claro. mal. Aunque- Aunque tú estés bien de la mental, No, aunque tú estés claro. bien de diferentes maneras, Motrizmente no eres igual. no tienes la misma No. habilidad. No. Entonces, yo creo que hay unas personas que son culpables. Pero ¿qué es lo que sucede? Que fíjate que ahora, en este caso que pasa esto, pues todo el mundo se levanta en que la señora es una persona que tiene muchos años, 92 años, pero cuando pasa el boom, todos nos volvemos a la tranquilidad. Exactamente. Y ya no volvemos a hacer nada. En la parte de las armas, de esta situación, yo creo que no es tanto las armas, sino el comportamiento de lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos. Fíjate tú que yo escuchaba a alguien, creo que Pilar fue la que me dijo, de que los Vipers son Sí, Los los cigarros cigarritos de estos electrónicos. que los iban a prohibir. ¿Cómo un muchachito o un niño de 14 años, de 13 Ujú. años, puede tener un Viper? Quiere decir que de alguna manera tomó el dinero. Sí, porque valen 20 y pico de dólares para arriba. Patrocinado por los padres o le regalaron ese dinero y no preguntamos. Nosotros nos hacemos de la vista gorda con los hijos y queremos que en las escuelas nos los eduquen. Como un muchacho que sabemos que tiene armas en la casa, cómo los padres pueden permitir, y entonces le vamos a echar la culpa al gobierno. Si nosotros, la parte importante, somos las personas que vivimos en la casa al lado de esa persona. Entonces, yo creo que es tan Pero es que lamentable. falla la persona, porque así pasa en las escuelas. Correcto. Yo como mamá
¿sabes? Yo quiero que en la escuela mi hijo lo críe la maestra. Y no es así. Viene de casa. Hay una responsabilidad tanto de la familia Ujú. como de la parte de la escuela, porque es que no se Claro. le puede quitar a la escuela Claro. la parte de la autoridad. Pero hay veces, imagínate tú que tú le dices a un niño que van a revisarlo, y entonces ahí viene la enmienda, ahí viene por qué van a revisar a mi hijo, por qué van a entrar a la escuela. Yo te voy a decir algo, y esto a manera de conocimiento para todas las personas. En las escuelas públicas que son patrocinadas por el gobierno o por nosotros, que somos el gobierno, por nosotros mismos, el gobierno, vamos, y entendamos esto, Wendy, entendamos esto, Ahora ya encontré lo de las leyes de la Florida de los entendamos drivers. esto, Marilyn, ¿qué es lo que sucede con el gobierno? Las enmiendas, las 27 enmiendas que existen en los Estados Unidos, toda persona, hasta el señor del correo, es gobierno. Quiere decir que él actúa como autoridad. Tiene los mismos derechos que un policía, tiene los mismos derechos porque trabaja para el gobierno. Y a él se le aplica la parte de las enmiendas. En una escuela pública, las enmiendas son funcionales también, porque es el gobierno. Entonces, usted no puede ir a revisarle a un niño su storage si no es con una orden de un juez, porque si no estaríamos violando la cuarta enmienda de los Estados Unidos, porque es la población, o sea, el niño versus el gobierno, que el gobierno es la escuela. Eso funciona en las escuelas públicas, pero no funciona en las escuelas privadas. En las escuelas privadas es completamente diferente, porque ahí no aplica ninguna enmienda. Y a eso vamos y a veces que las personas, tú las escuchas y dices, no, porque yo me reservo aquí la quinta enmienda en un lugar privado. No. No puedes, porque las enmiendas son hechas para el gobierno y para la persona. Sí, es que No son, tú no puedes llegar diciendo la quinta enmienda en cualquier lado. porque O sea, tú, vamos a decir, si nosotros estamos hablando de privacidad, vamos a decir aquí, los emails de la compañía de TFK, de YBC Printing, los de YBC Printing, por ejemplo, que diga Marilyn, a mí no me gusta que me revisen, el manager mío me revise mi email de la compañía. Ese email es de la compañía. claro, Y el acceso es de la compañía. es Claro. una empresa privada. Claro. No hay enmienda que proteja a ninguna persona, No. porque estamos hablando de una empresa privada versus la persona. Eso es interesantísimo porque lo tenemos que reconocer. Entonces, en unas escuelas públicas, el gobierno es el que está tomando la función y eso es bien delicado porque no le pueden poner reglas de juego al muchacho. Entonces, por ejemplo, el muchacho lleva un Viper y lo mete en su caneca de su escuela. Exacto. El oficial no le puede revisar a ese muchacho su storage porque estaríamos violando la cuarta enmienda de los Estados Unidos. Entonces, los padres, hay veces le damos tanta protección a los hijos y no dejamos que el gobierno actúe. Y eso está bien porque son la protección. Pero nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en casa. Porque es lamentable y es duro cuando tú tomas este tipo de situación, pero nosotros los padres, hay muchachos, Marilyn, que salen desde su casa desde las 6 de la mañana. Yo vivo en el Doral y yo he salido de mi casa a las 6:15, 6:20 de la mañana y ya tú los ves bañaditos en la esquina Esperando el transporte. esperando el transporte. Y cuando yo regreso a mi casa a las 5:30 de la tarde, el muchachito está parado en la entrada de donde yo vivo. Quiere decir que ese muchachito dejó de estar con su familia desde las 7 de la mañana, casi 10 horas, 11 horas sin la familia y está expuesto a cualquier peligro. Y entonces ahí no lo vemos los padres. Ahí lo dejamos como que si fuera una cosa normal. No sabemos ni quién lo llevó, no sabemos ni qué tipo de si de verdad se montó en el transporte. Si de verdad fue en el transporte. No estoy dando la razón a que las personas se cometan este crimen, sino que nosotros los padres deberíamos de tener un poco más de cuidado. Y yo lo digo, y a veces que uno dice, bueno, a ver, porque no tiene hijos. No, yo tuve 3 muchachos. Claro. Y los 3 muchachos que nosotros tuvimos, hubo que darle un poco de garantía, aunque en una de esas garantías
nadie cuenta la parte fea. Nada más se ve la parte bonita, pero ahí hubieron tropiezos, ahí hubieron cosas que uno dice, esas no las cosas no las podemos contar, pero dentro de esta parte yo creo que sí es necesario que los padres tengamos la visión de lo que nosotros tenemos en casa. A veces que tú llamas a la policía, Marilyn, si el muchacho es rebelde y cometemos un crimen, porque cuando llega la policía no tiene idea de lo que está pasando y a lo mejor puede disparar o puede, que ha sucedido, Claro. y eliminar a la persona. Entonces nosotros como padres no queremos que la policía llegue, ni queremos meter a nuestros hijos en un reformatorio. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Nosotros nos estamos dando cuenta con la sociedad. Imagínate tú en estos momentos, esa familia de allá donde murieron 2 niños, 2 de 14 años y 2 maestros. O sea, le quitó la vida, destruyó una cantidad de familias, 4 familias, y la cantidad que conlleva Las secuelas que las trae secuelas eso. que lleva la familia. Claro. Entonces, y los padres vieron que ese muchacho tenía armas. ¿Cómo tú vas a tener a los 14 años un arsenal de armamento? ¿Quién te los compró? No. ¿De dónde cogiste el dinero? Los padres tenemos parte de responsabilidad. Claro. O sea, el detalle es que cuando pasa un problema de esto, todos nos levantamos y todos hablamos de esto. Y empezamos a hablar y la enmienda, hay que cambiar las reglas del juego. Pero pum, pasa y todo vuelve a la normalidad. Correcto. Cuando seleccionamos a Se nuestros baja la espuma, pues. cuando nosotros seleccionamos a nuestros políticos, debemos ver el historial de cada uno de ellos. Porque si nosotros escogemos políticos que están a favor del arma, de que usen armas, que están financiados, porque tú tienes que ver quién está. Mira, tú estuviste haciendo el día de ayer, Wendy, que yo te vi, estabas analizando a quiénes le compra Dariel Fernández. ¿Quiénes son las personas que Dariel Fernández recibe dinero? ¿Quiénes son las personas que él le paga ese dinero? Quiere decir que nosotros tenemos, y así como comunidad, tenemos acceso a cada uno de estas personas. Por ejemplo, hablaste de la señora Vilariño, es Vilariño el apellido de la señora, ¿no? Tiene recogido $15,000 y solo ha gastado $1,000. Dices tú, ¿a quién se los pagó? ¿De dónde cogió esos $15,000? Si esos 15,000 pesos que vienen de un lugar de donde es armamento, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque está financiada por alguien que le va a dar el apoyo y ella tiene que dar apoyo posteriormente. Y así sucesivamente. Los senadores, los congresistas, nosotros podemos ver la lista de quiénes son las personas que le da dinero. Y esas personas tienen compromiso, porque de una u otra manera tú tienes compromiso. Y cuando tú vayas a votar, vas a votar por las armas. Entonces, después de que pasa este tipo de problemas, todo el mundo se le olvida todo. Sí, Así mismo. es Bueno, verdad. después de la pausa vamos a hablar a qué edad supuestamente bajo las leyes de la Florida debe despedirse del timón o si en este momento no existe ninguna.